¿Estos de cómo me los va a dar? ¿Qué más trae por ahí nada más? Abajo esta viene en Game Boy. Ah, bueno, ahorita que venga el carro. Pues muy buenas tardes, noches y madrugadas, mis queridísimos sobrinazos. Esta va a ser como un videíto especial, la verdad. Especial porque pues venimos por unos paquetitos armados. Venimos caminando, hablando y haciendo con el don, un don que nos va a traer cosas especiales. A ver si nos oyen y no nos meten copyright con la pinche campana de la basura. Muchísimas gracias, la chacharita chida. Ya habíamos quedado la vez pasada que nos iba a traer unas cositas especiales. Y pues vamos a ver si nos las trajeron. La verdad, pues sí nos interesa ver qué nos trajo. Nos dijo que nos iba a traer cosas interesantes e importantes. Entonces pues vamos a darle videíto. Ya lo encontramos. Ya salió. Ya lo veo por allá atrásito. Y es lo que venimos a ver al tío. Hijo. Pero todavía es estable. Sí. A ver, vamos a ver. ¿Ya le echó lápiz a todo? No, vamos a hacer cuentas. Me comentó que ok. iba a venir. ¿Estos de cómo me los va a dar? No sé. Yo quiero todos estos. ¿Qué más trae por ahí nada más? Abajo esta viene en Game Boy. Ah, bueno, ahorita que venga el carro. Sí, está bien. Si quieres, Pero faltó, es que la nueva verdad es un buen. Lo que me interesa también, sus cajitas y sus folleterías. Ah, ya. ¿Sí las trajo? Sí, esas siempre bueno. vienen ahí. Ahorita vemos. Primero vamos a arreglar esto. Y vamos a ver cómo nos toca. La película, Batman Lego, Harry Potter. Este es de Metal Gear. ¿Este en cuánto? En 400 Ese sí es de ella. Es de usted. ¿Y este? Igual. 400 varitos. Ya si se lleva los dos, se los dejo los dos por 700. Ahorita vemos, el que Eso no. colecciona es este. Pero Pero es que teníamos los otros dos, el Ajá, robot y Snake. el Snake. al el primer Snake también. Ese pero se va ese así. Sí. No, se lo Fue el vendimos primero en que se internet, vendió. lo vendí en Así 1500. lo veías contra la lupa y se veía bien su Su camuflaje. camuflajero. Traía las armas. Oh, mira, No, igual falta. son ¿Cómo los pachetas. deja? Ahorita vemos. Pero hay unas, por ejemplo, esta que no trae el ¿Cómo móvil. ves, güey? Son para checar, güey. ¿A cómo me las va a dar estas? A ver qué va. Es para piezas, güey. Pero igual y... Sabíamos. Mire, Mira en mi Super Mini Nintendo, güey. Pura pieza. Es que ya no tuve chance de. Tengo. esos son para el PlayStation. Mira, güey. Está súper bien. Trae un ceguecita, güey. Mira, güey. Pura pieza. Sí. Nada ha checado. Nada checado. Pues ya la. Estos, Ese ya lo tenía. ese sí. Ese también, güey. Ese está chido, güey. A ver, entonces, déjame meter esto al carro, güey. Las tarjetas. Espérame, güey. Ese yo ya lo chequé.
Y sí. Pones un cartucho y nada más aparece lo de... No aparece lo de Sega, digamos. Aparecen las letras y tenía que aparecer después Sega y ya pasar al videojuego, ya de ahí ya. Lo que me fijé es que creo que estaba suelto por el capacitor. Ah, ya. Mira, güey, las antenas del Sega, güey. Sí, güey. Sí, Mira. Está buena, pero el detalle no más bien. sí, las buenas, las de... Esta además Esta es para Atari XE. Ahí está. Un 60 por los dos. No, no me sale. 70. Bueno, 70 sí. Más por la carcasa. Sí, por eso. Un 70. ¿Usted los abrió y todo, vea, jefe? Sí. Esos así los voy a rematar ya de plano. ¿De cómo? 40 y 30. 30 parejo. Serían 60. ¿Sí? Usted vaya sumando. 60. Los Play, es que, ¿qué crees que? ¿A cómo los traes estos? 40 y 50, es así de plano. ¿Estas de a cómo? Ese es de 10. Si me llevo todas. Igual. Son de los 90. Por eso es buen material. Si me llevo todas, ¿cuánto? Pues no sé cuántos sean. y- Vamos en cuenta. Así. Vamos. Así sin contar. Vamos a hacemos Ah. una vez y ahorita vamos, ¿no? Ahorita si quieres. 125 Porque te por vamos a los comprar 4. Ya le puse ahí. Órale. Vamos con mis Game Boy. Estos. Estos vamos a contarlos como enteros. ¿No? Sí, sí le puse 200 así, Game Boy. Todo. Ah, no. Todos 200. Híjole, 150. Gracias. Porque se van a llevar. Estos que ya vayan de regalo, ¿no? No, ¿sabes qué? ¿Cuánto me lo dieron con el Game Boy? Creo que lo agarré como en 400. Y eso es porque me gustó la fundita. ¿Cuánto vas a Es querer? así, agarro y aquí pido 40, me los pagan. Esta traqueteadona, ¿ah? Pero casi por lo regular lo quieren para completar o para guardar. Y yo tengo de esta en la casa. En sí yo te iba a pedir 50. Sí. No manches. Una pesetita. Ya no me O sale. las dos. Te digo que nada más. Pues ya, mira, ya te vací medio local. 25. Este ya lo contaste, ya. Ah, ¿Cuánto? ¿te doy? Bueno, para que sean 50 con este y ese. ¿Va? Órale, va. Entonces, ¿a cómo me lo vas a dar? Todo. Así sin que lo cuentes. Pésalo. Es que como luego ya ves que tienen bloqueado el WhatsApp, hasta que me mandan WhatsApp, pero Ah, como me mandó anoche, pues Esos, ya le, junto ya con le había este. sacado foto donde nos ponemos. Ya le había sacado foto. oye, güey. Mira, págame los de 5 con todo y los instructivos. ¿Como cuántos son? No sé. Así con todo y este. Está bien. ¿Traes 200, güey? 200 varitos. Espérate, lo repetimos. Pues muy buenas tardes, noches y madrugadas. Aquí vamos checando una cosa. Solamente les quiero avisar que todos estén muy atentos, suscríbanse y activen la campanita. Todo esto que están viendo va a haber regalos especiales. Vamos a tener una pequeña, gran colaboración ahí con Estación 69 también. Y ahí en la Estación 69 vamos a decir qué es lo que haremos con todo esto. Suscríbanse al canal de Estación 69. Pues muy buenas tardes, noches y madrugadas, mis queridísimos sobrinos. Pues aquí traemos esta consolita que ya vieron en el intro. Para empezar, el lotecito lo agarramos sin, pues absolutamente nada de, ¿cómo les diré? Absolutamente nada de tornillos. Ya viene desmadrada y es más, hasta
trae la plaquita de aquí, ¿no? Entonces yo, como al principio lo vi, le eché WD-40 en estos pues, componentes, porque sí venían muy recios. La placa está mucho que desear, la verdad, ya tiene como óxido, pero pues nada que no haga el alcohol isopropílico. Ahora vamos a dejar al lado esto y vamos a empezar a chambear en esto. Esto, si se fijan, ya viene como color huevo, arena, testículo de orco. Y la verdad la vamos a meter a la cajita del tiempo, pero todo va a ser rápido. Ustedes ya han visto videos de donde trajimos la cajita del tiempo y absolutamente todo va a ser infinitamente rápido. Yo les voy a poner cámara rápida ya para no hacer tan largo el video, para no hacerlo tan tedioso también, y nos vamos a concentrar en esta parte, en la primera parte, que es el 1, el 2, la parte 3, que es el fusible de ahorita que les voy a enseñar, y la parte 4, que es el regulador, que es este, ¿sale? Entonces ahorita, en lo que voy a poner toda la cajita del tiempo, vamos a ponerle play rápido. Pues ya tenemos todo esto. Ahora la vamos a llevar a la maquinita, digamos, va a estar chido. Puta, ya me está picando la nariz. Ya para empezar lo que es el segundo paso, vamos a checar la consola. Ahorita regreso, la vamos a poner en la maquinita de tiempo y después, terminando, pues al último van a ver los resultados. Pues bueno, mis queridos sobrinos, ya regresamos aquí al desmadre de la tarjeta, y lo que estoy viendo es que sí está un poco puteada, pero vamos a quitar este tornillito para entrar y saber, y si es el fusible, pues chambearlo bien. La verdad es el encendido, este encendido, abajo es apagado, arriba es prendido, y tiene estas dos. Aquí está la continuidad. Si lo apagan, no les va a dar continuidad. Si lo prenden, estas dos, que es a ver si se ve, ahí está, que es y tienen que tener continuidad, ¿sale? Si lo apagan, pues no va a tener, como ahorita. Yo pongo mi multímetro a continuidad, y obviamente, como está apagado, pues no va a pitar esta chingadera. Ese es el primer descarte de... no pita. ¿Estamos de acuerdo? No pita. Y si lo enciendo, si pita, ahí está, oyendo a Caifanes en el puta madre, pero se oye el pitido. Entonces vamos a descargar primero que este conector o este encendido funcione. Este es el primer paso. El segundo paso, a huevo tienes que saber si prende tu consola. Le puedes quitar estos dos puntitos que tienes acá, pero la sorpresa es saber cuál es negativo y cuál es positivo. Puta, no sé cuál sea negativo, cuál sea positivo, y esta madre está llena de afloja todo. No sé cómo quitarla. Ahorita la vamos a bañar en alcohol para que se le quite. Es bien fácil saber cuál es el positivo y el negativo sin saber sin conectar el eliminador. ¿Cómo? Te vas a agarrar a tierra, donde sea tierra, donde esté tierra, son estos lugares, digamos una terminal de metal que baja a tierra, y nuestro multímetro lo vamos a poner en continuidad. Esto es bien fácil, yo creo que ni debería de estarle explicando, y vamos a buscar en estos dos puntos que les dije. El que pite va a ser negativo, obviamente. Acá lo tenemos. Este es negativo. Aquí está, no me dejen el raspo aquí. Y este es positivo. Ya si quieren sacar una línea con cable negro y cable rojo sin tener que comprar esta madre, pues lo pueden hacer. Ahora viene el momento de la verdad. En esta parte, aquí, ¿dónde está? Que se esconde aquí, es un fusible que es F1. Aquí tiene el nombrecito. ¿Dónde está? Aquí está. Se ve de la vértebra. Este es un fusible
que es F1, y obviamente para saber que tenga continuidad, pues hay que medirle la continuidad o que no esté puteado. Si no, ahorita le puenteamos, pero en las puenteaciones hay que tener cuidado. ¿Por qué? A ver, vamos a ver, para empezar a ver si jala. Si no, nos vamos al regulador. Ahí está. No tiene continuidad. No tiene continuidad, se los vuelvo a enseñar. Creo que es la misma estructura. Yo como no le hago los que son Nintendos y estas madres, pues no sé la estructura. Pero me imagino que también el Super Nintendo Fat, llamémoslo así, tiene que tener esta misma situación. Este pinche fusible que aquí lo dice F1 es el que vamos a chambear. Le vamos a hacer un puentecito para después checar nuestro regulador. Este es un regulador. ¿Qué es lo que hace el regulador? Una vez ya conectada nuestro eliminador o nuestra corriente, el regulador lo que va a hacer es recibir 10 volts para transformarlos en 5. Ese es de ley y a huevo. Por eso es un regulador, porque regula la variación o regula el voltaje que entra para que lo transforme. Si tu regulador no da ni señal, pues obviamente tu fusible está chambeando, ¿sale? Pero tu regulador no da la señal ahorita como lo vamos a ver, pues es tu pinche regulador. Entonces, obviamente no va a servir, no va a dar paso. Tendremos que arreglar primero este pinche fusible para meternos al regulador. Pero como el pinche fusible no tiene continuidad, pues lo vamos a arreglar, ¿va? Esto va a ser cámara rápida. Vamos a puentear. Ya creo que conocen ustedes toda la puenteación, ¿no? Vamos a meterle un cablecito lo más delgado posible. A huevo, tiene que ser delgado. Porque si le metes un cable grueso, el problema de que cuando llegue un putazo de descarga no lo funda. Entonces si le metes un cable grueso, madres, no lo va a fundir y le va a llegar a los chips que tenemos aquí. Lo va a mandar a chingar a su madre. Entonces, no sé si funcione esto. Ahorita la primera, a huevo, que encontramos la primera falla, que es el fusible. Ojalá que sea eso. Y después vamos a ver el regulador, que no lo veo puteado, no lo veo nada puteadísimo. Nada, se ve tranquilón, se ve normal, se ve leve. Y ahorita vamos a hacer una calación para ver que si funciona. Primero vamos a arreglar este fusible, que es el F1. Está muy pequeño el lugar de trabajo que tenemos ahí. No sé si quitarlo, porque si lo quito, ahorita vamos a ver si podemos quitarlo, porque está muy corto. Digo, ya estoy doblando acá los cilindritos estos, que no sé la verdad cómo putas madres se llaman. Entonces vamos a puentear este fusible para tener, ya descartamos el 1, descartamos el 2, ya vemos cómo vamos a sacar las tomas de corriente, y vamos a descartar el 3. El 3 tuvimos pedo. Para el número 4 pasará. Vamos a darle candela. Pues bueno, mis queridos amigos, ya le hicimos su pinche puentecito. Nos costó un huevo, ya nos estábamos llevando a la pista. Estuvo muy pinche no agarraba la soldadura, pero bueno. Ahora, ya hicimos este puentecito. Obviamente tiene que tener continuidad. Si nos va en la pinche mano ahí, nos tiene que dar a huevo continuidad. Ay, perro. Ahí está. Tenemos continuidad aquí. No tenemos ninguna situación. Ahora, lo que les decía, vamos a probar este pinche regulador. Puede entrar 10, máximo 11, mínimo 9 volts, que es este. Ustedes lo están viendo así. Aquí es donde se conecta. Pónganlo la tableta de madre así. Y vamos a agarrar tierra con el lado, en este caso lo ustedes están viendo del lado que será derecho. Yo lo estoy viendo del lado derecho y esta es mi izquierda. Mi tatuaje siempre va a estar en la izquierda. Entonces vamos a hacer una prueba. A ver. Vamos a hacer una prueba a ver si el pinche regulador, no se olviden tenerlo apagado, ni olviden tener nada abajo, porque si valió barriga, señor. Entonces vamos a medirlo con continuidad. No, lo vamos a medir a un voltaje de 20. ¿Sale? Voy a poner mi ¿cómo se llama? Mi multímetro. Obviamente si ustedes lo miden así, su tierra con su
regulador pues no va a mandar nada, al contrario se está desgastando, ya no está mandando absolutamente nada. Ahí se quedó una energía poderosa, pero si lo prenden y le ponen del lado izquierdo, nos va a mandar, estoy midiendo al revés, tierra y positivo, nos va a mandar que está mandando 12 volts, 12.18 del lado izquierdo. Pero si lo mido del lado derecho, que es el del medio, porque tiene 3 patitas, la del lado izquierdo es, digamos, la entrada de energía del cargador o del eliminador a lo que inyecta esta tabletita. La patita del medio es tierra y la de acá es que nos va a mandar a 5. Entonces está inyectando bien energía a esta chingadera. Con esto, si estas mediciones o estos voltajes no aparecen y este se dispara a lo mejor a 10 y esta madre pues no la regula y deja pasar 3, 2, etc., tienen que cambiar el pinche regulador, ¿sale? Lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a pasar aquí. Tienen 3 patitas, a ver si se ve. A ver, ahí está. De este lado es donde va a entrar los 10. El de en medio es tierra y el de que está salido es el que lo va a transformar a 5. Meten a tierra y miden el de 10, les tienen que mandar 11, 10, etc. Pero si el regulador todavía está bien chido, pues nada más va a dejar pasar 5. Y ahora viene el momento de la verdad. Vamos a armar todo esto y vamos a ver al final, o no sé qué va a pasar, y así lo vamos a dejar, etc. Pero bueno, vamos a ver si nos funciona. Pues antes de llegar al momento de la verdad, ya la que tenemos aquí desmadrada, obviamente está puteada. Ya la hicimos, es el Road of Glory. Ya lo vemos allá, tenemos nuestro botón de reset, hay que limpiarlo porque nos quedó un poco fea. Pero este es el momento de la verdad, a ver si funciona, a ver si nuestra Junior Nintendo o Super Nintendo nos agarró chingón. Yo jugando con mi silla. Vamos a ver si funciona. Obviamente no hay un botón aquí de encendido, yo ya estoy bien la madre, ¿qué pasó? ¿Qué pedo? Pero bueno. Ya creo que están descubriendo el momento de la verdad. Vamos a ver qué pedo. En todas las calaciones y las pruebas me ha ido de la chingada. Hijo de su pinche madre. Pero bueno, por lo que veo, a ver, vamos a ver. Este es el momento de la verdad, a ver si lo alcanzaron, a ver. Puta madre, qué pedo, pues sí está bien, ¿no? Aquí está la pantallita. A ver, vamos a ver qué pedo aquí, ¿eh? Siempre me pasa la misma. Ay, es que a ver, ahí va. No, ni madres, hay que limpiarlo bien, yo creo. A ver. Ahí va, a ver. ¡Ay, perro, Pero no trae sonido. Puta madre. Pero pues ahí está, señores. A lo mejor aquí está fallando uno de los cablecitos. Yo qué sé. Chin, ya valió madres. Se apagó. Aquí yo tengo perdón que esté grabando con las manos ocupadas. Ahí está. Es Mario Paint. A ver qué pinches gestos nos hace. No, qué pedo, no sirve. Es el pinche casero. A ver, aguanten. Aguanten. A ver, vamos a checar este. Aquí trajimos nuestro famosísimo Mario Paint. Ya le di unas pinches talladitas de peines. Tenemos 2 jueguitos. La neta no tengo más porque no me gusta coleccionar. Pero vamos a ver. Después del tallón. A ver si sí, papi. A ver. Ahí va. Ay, a la primera, mi rey. Ahí está. Oyéndose. A ver. Ay, güey, se me están cayendo las cosas. Ahora, con una mano. Ahora también tengo que es Mario Paint. Creo que me costó 20 pesos. Pero obviamente no sirve sin el pad. Vamos a ver. ¡Ay, perro! Pues ya tenemos utilizable nuestra... Sí, de la chingada. A ver el reset, ¿qué hace? Ah, sí, resetea.
chingón. Señores, revivimos una Super Nintendo. Ya verán las fotografías de cómo quedó en el Instagram. Ya es una hueva estar ahí. Bueno, ya vieron cómo es. Muchísimas gracias. Dejen su like si les gustó el video. Y si no, pues también tienen la opción de dislike. Chingue su madre. Pues no pasa nada. El chiste es echar desmadre. Se vienen muchísimas cosas nuevas al canal. Se vienen muchas colaboraciones y sobre todo donaciones. Estén atentos. Muchísimas gracias. Tendremos sorpresas. Tendremos muchísimas cosas para la banda del Tío War. Y para la que no también, pues no importa. No pasa nada. Pero bueno, señores, yo soy el Tío War. Muchísimas gracias a todos. No olviden de dejar sus comentarios. No olviden de dejar absolutamente nada que les... Es que esta pinche pantallita como que ya está muy traslúcida, ¿no? Tengo que acomodarla, ¿no? Ahorita no sé si se fundió, si no se fundió. No. Pero bueno, este es mi setup. Cagadísimo, pero chido. Yo soy el Tío War, muchísimas gracias. Verán en la foto del Instagram para que vayan terminando y me digan qué tal quedó esta consolita. En el Instagram está de aquí abajito. Es un enlace, ya saben por dónde ir y cómo llegar. Y de inmediato se las llevan por automático a donde está, no la foto, sino donde está el Instagram. Y por obvias razones, pues, cabrón, ¿qué es esto? ¡Ay, perro! Y por obvias razones, pues, allá los espero. Muchísimas gracias. ¿Cómo terminó esta consola? Lo van a ver ustedes en el Instagram. Muchísimas gracias.